Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos sobre la estructura del sistema penal de los Estados Unidos de América. Yesid, Valentina, como tuvimos oportunidad de compartir en nuestro episodio sobre la enseñanza y estudio del derecho penal en Estados Unidos, la influencia del país angloamericano en Colombia es evidente, sobre todo a partir de la reforma al procedimiento penal y la incorporación de un sistema penal con tendencia acusatoria desde inicios del siglo. Igualmente, en Crimen y Castigo hemos hablado sobre las complejidades que ha supuesto el proceso de consolidación de este modelo en nuestro país. Por ejemplo, en el último episodio de la segunda temporada hablamos sobre preacuerdos y negociaciones, o en el último episodio de la tercera temporada hablamos sobre la reforma del año 2025. Exacto, Camilo. Nuestro interés por conocer en mayor medida los fundamentos y complejidades del sistema acusatorio no están relacionados exclusivamente con la experiencia de Estados Unidos, pero el modelo de enjuiciamiento criminal de este país ha sido un referente crucial en materia procesal penal, sobre todo, y por eso consideramos relevante abrir un espacio para entender mejor su estructura y funcionamiento. Además, Valentina, porque sabemos que este ha sido uno de los temas de mayor interés para nuestros oyentes, quienes nos han pedido más conversaciones y reflexiones relacionadas con la doctrina y la jurisprudencia norteamericana. En este sentido, este programa no solo es una oportunidad para conocer sobre justicia penal, sino también para entender las particularidades del sistema judicial de Estados Unidos, aspectos como la distribución de competencias entre el nivel federal y estatal, el rol del precedente como fuente del derecho o el jurado como un órgano decisor. En efecto, Valentina y Yesid, la idea es que a través de este programa podamos generar una visión panorámica del sistema de enjuiciamiento criminal de los Estados Unidos, que luego nos permita discutir con mayores elementos sobre figuras específicas que pueden tener implicaciones en nuestro propio sistema. Algo de esto ya pueden verlo nuestros oyentes en el blog del departamento, donde recientemente se han publicado artículos sobre las figuras del plain view, la prohibición de apelar el fallo absolutorio, la cadena perpetua y el privilegio abogado-cliente. Para hablar de este tema, hemos invitado a una de las personas que ha hecho varias de las publicaciones que acaba de mencionar Camilo en nuestro blog del Departamento de Derecho Penal, que es el profesor Luis Páez, LLM de la Universidad de Pensilvania y docente de nuestro departamento. Bienvenido, Luis. Muchas gracias a todos por la invitación. Pues comencemos, Luis, con una pregunta muy general para que nos introduzcas en el tema. ¿Nos puedes hacer una descripción de cuál es la estructura del sistema judicial de Estados Unidos? Sí, yo creo que para hacer una aproximación en la que uno se puede quedar mucho tiempo hablando, pero para poder hacerla lo más sencilla posible, yo diría que la principal característica que las personas tendrían que saber es que existen jurisdicciones de cada estado y una jurisdicción federal. Pero no es correcto, porque eso lo he escuchado de algunas personas, señalar que la federal sea superior a las estatales. Y por supuesto también está el hecho de que la formación política de los Estados Unidos lleva a que existan 50 jurisdicciones estatales diferentes que pueden manejar reglas a veces un poco similares, pero muchas veces también pueden ser muy distintas. Dicho esto, el artículo 3 de la Constitución, voy a llamar la Constitución Federal de los Estados Unidos, limita expresamente los poderes de las Cortes Federales en cuanto a su competencia y señala que esas cortes solo pueden conocer por ejemplo, en cuanto a temáticas, de casos que surgen bajo la Constitución Federal, leyes o tratados federales, o controversias entre estados, entre un estado y un ciudadano de otro estado, entre ciudadanos de distintos estados, o también como temáticas muy específicas como las insolvencias o las patentes, ese tipo de cosas. Pero si la jurisdicción federal que acabo de señalar de una manera, digamos, pequeña, es entonces casi que por definición limitada, la estatal es una jurisdicción por definición general, en el sentido de que pueden conocer cualquier tipo de caso, a no ser que sea de una temática que por reserva legal le pertenezca a la jurisdicción federal o que pues otra norma les retire expresamente la competencia.
Y entonces yo antes dije que la jurisdicción federal conoce de casos que surgen, por ejemplo, bajo la Constitución Federal, y con eso lo quise llamar de esa forma porque es que cada estado, cosa que no sé si también muchas personas tienen en consideración, cada estado tiene su propia constitución estatal, que es con total respaldo la ley aplicable y que no pueden, por ejemplo, ofrecer menos protecciones o garantías que las que son ofrecidas por la Constitución Federal. Por lo que muchas constituciones estatales suelen tomar la Constitución Federal como punto de partida para expandir los derechos que protegen o los mecanismos para proteger esos derechos. Y yo creo que esto ya les empieza un poco a dar luces de cuál es ese piso jurídico con el que funciona el derecho penal en los Estados Unidos. Exacto, Luis. Solo iba a decir también que es muy común acá que haya mucho litigio al respecto, sobre si algo debe ir a una o a la otra jurisdicción. Eso es lo más común que pueda haber, ese tipo de problemas. Por supuesto, ya anticipamos que hay unas complejidades profundas, identificar qué es lo que corresponde a la competencia general de los estados y qué a la competencia particular que está designada constitucionalmente para el nivel federal. Ahora tú decías esto, por supuesto, impacta la materia penal y empecemos a entrar un poco en esa discusión. ¿Cuáles son en materia penal las competencias que corresponden al nivel federal y cuáles al nivel estadual? Y cuáles serían, digamos, las instituciones un poco que operan en esa estructura para ir bajando un poco la argumentación de lo exclusivamente normativo a también lo institucional. Claro, yo creo que una característica muy importante para poder contrastarlo con lo que ocurre en Colombia es que yo creo que el sistema penal en Estados Unidos es más bien, tiene un carácter descentralizado. A diferencia de Colombia, donde existe un código penal único de aplicación nacional, en Estados Unidos no hay un código penal unificado, o al menos digamos que recoja toda una gran lista comprensiva de delitos y de las modalidades de participación y por el estilo. Pero otra cosa, sin embargo, que hay que decir al respecto es que sí, y eso es algo que yo creo que en general en Colombia no se conoce, o de lo que no se habla tanto, es que por más que Estados Unidos sea un país de common law y de precedente, sí existen códigos. Cada estado tiene hoy su código penal y estos han surgido como consecuencia de una transición que ya lleva un tiempo, más o menos desde el siglo XIX. Se trató de empezar de dejar atrás lo que se conocía como delitos de common law, delitos desarrollados por jurisprudencia, en favor más bien de leyes escritas que definían los delitos. Eso a siglo XIX. Después, a mediados del siglo XX, cuando ya habían distintas leyes que definían los delitos, entonces lo que se empezó a hacer fue empezar a codificarlas, a reunirlas en códigos, que no exactamente lo mismo que aún así nosotros entendemos como código, no sé, para usar una palabra como ese leviatán dogmático que son nuestros códigos, sino más bien simplemente como una reunión de disposiciones que en todo caso sí estaban escritas, y esa tendencia ha continuado a día de hoy. Solo en muy pocos casos continúan habiendo delitos de common law. Por ejemplo, en Carolina del Norte, yo sé que se reconoce un cierto estilo de hurto calificado, como el hurto, el burglary, como el hurto que tiene que ver con también un componente de violencia o de amenaza sobre la persona al hurtarle su propiedad, incluso con el código que tienen allá funcionando y con una larga lista de delitos ya definidos, aún reconocen ese delito de common law. Pero en paralelo, si ese mismo hurto calificado ya involucra el uso de un arma peligrosa, entonces eso sí ya está codificado, eso sí ya hace parte o su origen es del código y no de ese delito desarrollado jurisprudencialmente. Eso a mí me parece que es muy importante anotarlo para tratar como de dar luces sobre ese ecosistema de cómo funcionan los códigos. Y respecto del nivel federal, como para abstraernos a eso, se tiene una fuente que es el United States Code, que en su capítulo de delitos da algunas definiciones y elementos de delitos, algunas modalidades de participación señaladas, pero vuelvo al punto, no es esa idea de código penal que tenemos con un alto contenido y componente dogmático que tenemos en Colombia. Ahora, y solo para terminar con esta pregunta, y es que quizás hay personas que cuando han intentado buscar sobre un código de Estados Unidos les aparece una cosa que se llama el Código Penal Modelo. El Código Penal Modelo es un código que fue desarrollado por se llama la American Law Institute, una entidad sin ánimo de lucro muy importante en el derecho en Estados Unidos, que más o menos para ese mismo momento de mitades del siglo XX, cuando se estaba tratando de la tendencia codificatoria, empezó a coger mucho más fuerza. Este instituto creó un modelo, una guía, un modelo orientativo que varios estados adoptaron total o parcialmente, sobre todo en la parte general,
del código, en temas de tentativa, de complicidad, pero no es una ley y ningún estado está obligado a seguirlo, lo que no obsta para decir que muchos estados han hecho adaptaciones propias de partes o todo el código penal, a veces es todo el código penal y le agregan más modalidades de participación de pronto que tenían desarrolladas doctrinalmente o en jurisprudencia, pero el hecho es que eso existe y es considerado en general por el mundo del derecho, pero no es una ley, no obliga, digamos, no es como que existe un código penal federal. Luis, precisamente hablando de ese ecosistema jurídico tan interesante de los Estados Unidos, pues a los que hemos sido formados en tradiciones europeo-continentales, sobre todo con la rigidez de los códigos como base del principio de legalidad, la primera pregunta que uno podría llegar a hacerse es cómo se garantizan ciertos principios con esa discrepancia que puede existir entre no solo los códigos federales y estatales o las normas federales y estatales, sino precisamente con un principio de legalidad no tan estricto como al parecer no se desprende de las normas escritas, sino más bien de la jurisprudencia. ¿Cómo se garantiza dentro de ese ecosistema jurídico el principio de legalidad, el non bis in idem y otros principios que desde la tradición de la Revolución Francesa pueden ser tan importantes para nosotros? Sobre eso habría que decir que yo creo que es muy acertado decir que desde el entendimiento que uno tiene de cómo surgen estos principios, en el entendimiento que uno tiene de un país de civil law, y de Código Civil, donde uno cree que es a partir de eso de donde se emana la seguridad jurídica que uno tiene respecto de cómo se aplica el derecho. También acá en Estados Unidos, y yo creo que más allá de que existan 50 jurisdicciones diferentes con muchísimas reglas distintas, sí existe una tradición conjunta, existen entendimientos conjuntos de más o menos cómo funciona el derecho. Y eso se ve reflejado también en el derecho penal. Entonces, por poner, digamos, un ejemplo, al hablar del principio de legalidad, exigir que una norma esté lo suficientemente definida previamente para poder aplicarla respecto de la conducta de alguien. Eso es algo que todos los estados tienen que tener en cuenta. Eso es algo que ha tenido un desarrollo también por la Corte Suprema Federal de Estados Unidos, porque recuérdese que también hay una Corte Suprema por cada estado, muy importante también para cada estado, e incluso para otros estados dependiendo de si hacen parte del mismo ecosistema de circuito a nivel federal. Pero esa Corte Suprema de Estados Unidos ha, ya digamos dicho, se tiene que tener en cuenta, se tiene que observar el desarrollo del principio de legalidad. Entonces a la Corte a veces llegan casos de condenas por disposiciones que de pronto fueron muy vagas, no tuvieron, eran, digamos, en algún condado de algún estado X, resulta que a alguien lo condenaron porque llegó a la ciudad sin saber pues cuáles eran las normas de ese condado y resulta que la persona estaba cargando un arma y en ese condado en específico habían unas regulaciones muy específicas sobre cómo tiene que tenerse o la vigencia que se tiene que tener del permiso de armas dentro de ese condado. Ese tipo de, digamos, de casos sí llegan a ser conocidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es en últimas quien determina, hace un examen respecto de la norma, venga de donde venga, del estado que venga. Se tratan de utilizar criterios que ya existen aquí de vieja data como para ver si es razonable per se la disposición y si es razonable el entendimiento y si hubo una comunicación efectiva a las personas respecto de si esa conducta era o no era permitida. Y es, digamos, por eso digo yo que en últimas es la Corte la que trata de jugar ese rol difícil de faro entre toda esa cantidad de diferentes disposiciones y jurisdicciones, pero sí se trata de todas formas de conservar esa aplicabilidad de esos principios, tales como el principio de legalidad, por solo decirlo. Pero esa parte subjetiva del delito, que tiene muchísimo que ver con el conocimiento de la norma, y por supuesto, empatando con lo que nos acabas de contar, que tiene que ver también con el error, ¿cómo funciona entonces en Estados Unidos? ¿Cómo relaciona uno lo que aquí denominamos nosotros el dolo, especialmente en lo relacionado con el conocimiento de la prohibición? No hablo aquí de lo fáctico. ¿Y cómo se relaciona con lo que nosotros llamamos aquí un error sobre ese conocimiento de la prohibición? ¿Cómo funciona entonces? Las más de las veces, y esto lo digo con toda honestidad, las más de las veces lo que se conoce como error de derecho, porque aquí se conserva esa división, error de derecho, de la que pues, nosotros en Colombia ya hemos dejado atrás, me parece de forma acertada. Aquí se sigue
de todas formas manejando el mistake of fact y el mistake of law. Y la verdad sea dicha que en las más de las veces el mistake of law, el error de derecho, no es considerado una excusa o una justificación, no es considerado un argumento. Y de hecho hay un caso muy interesante al respecto. Es un caso que el nombre es United States versus Cox del circuito décimo, es una corte federal 2018. El caso es muy sencillo. El señor Cox fabricaba y vendía silenciadores para pistolas en Kansas. Kansas había aprobado una ley estatal que el nombre ya es diciente, es como la ley de protección de la segunda enmienda, que la segunda enmienda en la Constitución Federal de los Estados Unidos es la que permite la tenencia de armas. Esta ley estatal decía que armas, accesorios y municiones fabricadas y mantenidas dentro de Kansas no estaban sujetas a la regulación federal de armas. Eso es una ley que existe que se llama la NFA, es el nombre, National Firearms Act. Entonces, eso decía la ley estatal. El señor Cox, creyó que eso lo autorizaba a fabricar y vender silenciadores sin cumplir con esa normativa federal, NFA, pero el gobierno federal lo procesó por violar la NFA. Entonces, ¿qué hizo Cox en el proceso? Dijo, pero un momento, yo confiaba, yo pensé que estaba siguiendo la norma de Kansas, yo pensé que me estaba siguiendo la norma de Kansas. Había una cosa que la norma de Kansas sí decía y que él también cumplió, es que la norma de Kansas, mientras la conducta, mientras la venta de lo que está haciendo se mantenga dentro del estado, no hay problema. Porque en el momento en que, eso sí ya es regla general, en el momento cuando una conducta pasa a otro estado, eso se parte de una institución jurídica estadounidense que se conoce como la regulación del comercio interestatal que realiza el Congreso de los Estados Unidos, que es un concepto súper amplio, que es básicamente como la jurisdicción penal también entra a funcionar en muchos casos, porque cuando alguien está cometiendo un delito y resulta que lo cometió por Internet, entonces en el momento en que lo cometió por Internet o por un correo oficial y eso hace que pase de estado, entonces como que el gobierno federal puede entrar y actuar. En este caso de Kansas, pues el señor se cuidó de realizar toda su conducta dentro del estado según lo que le decía la misma ley de Kansas. Pero la Corte de Apelaciones del 10º Circuito dijo no, la ley estatal no puede invalidar la ley federal en este caso y la creencia errada, literalmente dice, o sea, me recuerdo muy bien que las palabras son, la creencia errada en la validez de una norma estatal no es defensa válida frente a este delito federal y lo condenaron. Entonces, es difícil, es interesante. Yo siempre que lo comparo con Colombia respecto a todo el desarrollo que nosotros tenemos en materia de derrota y prohibición, por supuesto, fuertemente dogmático. Mi impresión es que en Estados Unidos se carece de ese desarrollo dogmático alrededor del concepto. Todo es mucho más causalista, todo es mucho más es o no es la razón por la cual una conducta se dio, todo es mucho más era o no era razonable en el caso concreto de acuerdo con las circunstancias a tener en cuenta. Si sí, listo, se vale. Si no, de malas, queda condenado. Y eso es una manera muy interesante de las cosas que más a mí me ha sorprendido, digamos, aprendiendo lo que he aprendido en Estados Unidos es eso, es cómo se trata, por ejemplo, en concreto el error de prohibición, pero aquí el error de derecho. Una pregunta adicional. Tú hablaste precisamente del papel de la jurisprudencia en clarificar ciertos conceptos y regular ciertos conceptos, pero dijiste hace un momento sobre el papel de la jurisprudencia como ese faro que ayuda a unificar conceptos. Pero hay un punto que surge y que creo que puede llegar a ser supremamente importante, y lo recuerdo del estudio de la línea jurisprudencial de la regla de exclusión, y es hasta qué punto es vinculante la jurisprudencia federal de la Suprema Corte Federal frente a las jurisprudencias estatales. Lo primero que habría que decir es que de por sí como el nacimiento y la creación y la aplicabilidad de la regla de exclusión, al puro principio sucedió en la jurisdicción federal y los estados decían no puede aplicar porque eso se dio en el marco de la Corte Suprema Federal definiendo un tema que también era federal. Si no estoy mal, era el caso Boyd versus United States, que es como finales del siglo XIX. Pero más o menos a mitades del siglo XX, que empieza a dar una Corte Suprema muy famosa históricamente. Quiero tratar de decir, se le conoce por esta palabra, quiero tratar de desprenderla de toda consideración política, pero es una Corte Suprema en particular que se conoció por tener como una tendencia muy progresista, que es la Corte del Chief Justice Warren, Earl Warren, la Corte de Warren. Esta Corte, más o menos entre mitades de los años 50 del siglo XX hasta finales de los años 60, llevó a cabo un montón de desarrollos jurisprudenciales, entre los cuales estaba el aplicar la regla de exclusión también a los casos estatales, a todos.
a través del uso de la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense, que es una enmienda que se creó después de la Guerra Civil, que básicamente era como una enmienda que hacía que todas esas primeras enmiendas que existían respecto del derecho de no autoincriminación, el derecho a la asistencia de un abogado, en principio todas estaban dadas era para el gobierno federal. Con esta decimocuarta enmienda también resultan siendo aplicables para los estados, y a través de eso la regla de exclusión también resultó siendo aplicada para los estados. Ahora, hablar de la regla de exclusión, eso es un tema relativamente espinoso, porque cuando uno se pone a leer las decisiones de la Corte a lo largo de los años, particularmente después de que la Corte de Warren terminó y quedó atrás, hay muchos jueces a los que yo creo que en mi opinión como que se nota que no les suena tanto la regla de exclusión, que creen que de pronto estaba siendo aplicada de una forma muy extensa antes y para muchos casos. Cada vez se usa menos. Un profesor mío, a quien respeto mucho, el profesor David Rudofsky, incluso hay veces indica que a veces tiene miedo de que estamos a nada de que la Corte diga ya no hay regla de exclusión. Pero Y que simplemente se da un análisis de razonabilidad en cada caso. Pero bueno, desprendámonos del concepto de regla de exclusión. Tú afirmabas que no hay un grado de jurisdicción, como lo diríamos en el procesal antiguo. Es decir, la Corte Federal o la jurisdicción federal no se entiende como superior de las cortes estatales. Entonces, ¿cuál es ese grado de vincularidad que tiene la jurisprudencia federal frente a los estados de manera general, fuera de la regla de exclusión, que como tú dices es un caso bien espinoso? Claro, te entiendo. Lo que pasa es que la Constitución federal es el mínimo. Si se quiere, para usar terminología colombiana, es como si fuese el derecho de mínimos. Terminología constitucional de la que recuerdo haber aprendido en el externado. Si la Constitución federal es de mínimos, todas las constituciones estatales la tienen que usar como punto de partida, y eso es lo mínimo que tienen que garantizar. Entonces, cuando la Corte Suprema Federal le terminan llegando casos ya a ella, eso es un camino largo para que llegue un caso a la Corte Suprema Federal. No es fácil, pero puede llegar allá. Nos vamos a quedar hablando de eso por mucho tiempo, pero cuando finalmente llega, la Corte en general, lo que emite, las decisiones que emite, las regulaciones que emite, resultan siendo aplicables y para todos, tanto por la aplicabilidad de la regla de exclusión en punto de la decimocuarta enmienda de la Constitución, como porque de todas formas, cuando la Corte Suprema está evaluando aplicar la Constitución Federal, lo está haciendo desde el derecho de mínimos. Es que este es lo mínimo que tiene que garantizar. Y si en algún caso se violó ese mínimo, pues hay que entrar a solucionar esa situación. No importa que se esté hablando de estados, no importa que se esté hablando de un caso concreto específico que se está dando en un condado. En definitiva, este es un tema fascinante y vemos cómo simplemente con tomar uno o dos ejemplos podemos llegar a niveles muy profundos de discusión desde la perspectiva dogmática, desde la perspectiva procesal, desde la perspectiva de las fuentes del derecho. Pero me gustaría que retomemos un poco un nivel más abstracto, que si se quiere un poco más superficial de la estructura del modelo, para que algunas personas que quizás no tienen tantos elementos para entender la discusión a la que ustedes estaban llegando, puedan ubicarse de nuevo. Entonces, empezamos hablando que este es un sistema, si se quiere, con dos niveles, no necesariamente uno es superior al otro, hay unas distinciones en términos de competencias. De manera general, esto es lo que explicaste frente al nivel federal y el estadual en lo que refiere a la materia. No obstante, sí tenemos una norma superior en el sentido de mínimos que tú planteas ahora, que es la Constitución Federal, a pesar de que existen constituciones en el ámbito estadual que pueden, en todo caso, prever garantías más amplias en lo que nos importa en esta discusión de manera más concreta, pues garantías del procedimiento penal, ¿verdad? Entonces, para continuar en este nivel un poco más abstracto, ¿por qué no nos recuerdas rápidamente o le recuerdas a nuestros oyentes cuáles son las enmiendas relevantes de la Constitución Federal, la cuarta, la quinta, la sexta, la octava, la catorceava, muy superficialmente, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mínimos que tenemos desde el punto de vista de las garantías en el nivel federal? Y luego, que de eso quizás con uno o dos ejemplos se ha profundizado en el nivel estadual, es decir, se ha ampliado en términos de protección. Para tocar las enmiendas que yo creo que son quizás las de mayor uso en los procesos penales, que es lo que nos interesa en este podcast, las enmiendas más importantes tendrían que ser la cuarta, la quinta y la sexta. La cuarta enmienda cada una de estas enmiendas tiene varias temáticas, pero voy a tratar de dar como la que me parece seguramente la más relevante de cada una de las enmiendas. De la cuarta enmienda es la que protege a los ciudadanos de los allanamientos, de los registros, de las búsquedas irrazonables.
y que se exige así al gobierno a tener que pedir una orden judicial para poder, sea porque se quiere entrar a la casa de alguien para poder recoger evidencia, o sea porque se quiere emitir una orden de arresto. Esto lo estoy diciendo de una manera muy general porque ya cuando uno aterriza y uno habla de arrestos, entonces resulta que la mayoría de los casos no hay orden judicial para arresto mientras existan ciertos requisitos legales, pero en términos generales la cuarta enmienda eso es lo que protege, es como el derecho a la privacidad que se quiere proteger con eso, se quiere proteger entonces que las personas estén a salvo de que el gobierno arbitrariamente viole su privacidad y les busque o los arreste o les haga allanamientos sin orden judicial. La quinta enmienda es la que contiene el derecho contra la no autoincriminación, que es sumamente relevante y sumamente importante también en este proceso penal, y yo creo que ese contraste y ese paralelo también se puede hacer con Colombia. Ya vuelvo a la quinta enmienda porque primero tengo que tocar la sexta enmienda, que resulta ser también muy importante por tener el derecho fundamental a la asistencia de un abogado en los procesos penales. Ese derecho fundamental a la asistencia de un abogado, después de muchísima tradición jurisprudencial, está más pensado para una fase cuando ya comienza como tal el proceso judicial respecto de una persona más que al puro inicio. Para esto está pensada la sexta enmienda, pero resulta que la quinta enmienda que acabo de mencionar, que es la del derecho de no autoincriminación, de ahí se desprende el tema de los derechos Miranda, de los Miranda Rights, de que al momento de estar una persona en custodia y para proteger esa situación tan inherentemente dispar y que las personas no terminen confesando por el miedo o por cualquier motivo, entonces hay una regulación que existe que yo creo que muchas personas conocen eso también en Colombia, que la policía dice tiene derecho a guardar silencio y tiene derecho a tener la asistencia de un abogado. Como consecuencia de eso, casi que jurisprudencialmente también se ha tenido en cuenta que dentro de esa quinta enmienda también existe un pequeñito derecho a la asistencia de un abogado, si se quiere. Está el derecho a la asistencia de un abogado que dije antes en la sexta enmienda para después, cuando ya comienza más el proceso judicial, y este pequeño derecho a la asistencia de un abogado dentro de la quinta enmienda en este momento más temprano procesalmente. Entonces yo diría que esas tres enmiendas son las más relevantes y las de más uso para los procesos penales y que uno, me ha dicho, todos los días uno ve que el litigio, los principales argumentos del litigio, las mociones para excluir evidencia, las más de las veces se basan en haber violado alguna de estas tres enmiendas. Luis, y desde el punto de vista de las materias, para que luego podamos cerrar con una reflexión más relacionada con las instituciones y los roles, ¿cuáles son las materias que conoce el nivel federal? Si están estas distinguidas por tipo de delito, por gravedad del delito, versus las que conoce el nivel estadual, o cuál sería el criterio de distinción? Las materias que interesan en nivel federal son bastante específicas, porque como lo mencioné antes, la jurisdicción como tal en lo federal es limitada. Entonces, en general, se interviene sea porque lo que resultó afectado tiene un carácter federal, como por ejemplo delitos contra agencias federales o contra funcionarios federales, como pueden ser los del FBI o etcétera, o en territorios federales, como eso está determinado como por ejemplo los parques nacionales. Si un delito, si alguien mata a alguien dentro de uno de esos parques nacionales, entonces eso puede ser investigado por la jurisdicción federal. O porque la conducta involucra eso que mencioné un poco, el tema de los instrumentos o efectos interestatales. Entonces, que en el momento en que ocurre que en la comisión de un delito se usó el correo postal o las líneas telefónicas o internet o se cruzaron fronteras estatales como tal, usualmente eso implica que pueda ser investigado y juzgado a nivel federal. Solo para poner un pequeño ejemplo, si un fraude es cometido desde el estado de Nueva Jersey, usando internet para engañar a víctimas en Pensilvania, se considera un fraude interestatal y eso permite que la Fiscalía Federal pueda intervenir. Entonces, esa persecución penal federal está a cargo del Departamento de Justicia, que es encabezado por el fiscal general, quien es nombrado por el presidente, pero también por las oficinas de los U.S. Attorneys, que son básicamente como los fiscales federales locales, no es correcto tan decirlo, pero son como un nivel más bajo, que también son nombrados directamente por el presidente. Ellos trabajan de la mano de agencias federales especializadas como el FBI, como la DEA, como el Servicio de Impuestos Internos y dependiendo de la naturaleza del delito. Eso a nivel federal. Bueno, y siguiendo con la línea de lo que estaba preguntando Valentina,
¿Cómo funcionan las instituciones dentro del proceso penal y sus roles? Me explico. La fiscalía, los jueces, sabemos que no hay ministerio público, sabemos que no hay víctimas directamente acreditadas. ¿Cómo la fiscalía funciona como una sola entidad descentralizada, centralizada? Cuéntanos un poco, Luis, sobre ese punto. Creo que una de las cosas más interesantes con las que podría comenzar respondiendo esa pregunta, y es que es a diferencia de Colombia, donde la Fiscalía dirige directamente la investigación penal. En Estados Unidos, la relación, por ejemplo, entre las fiscalías estatales y las federales gira más en quién presenta los cargos, quién litiga los casos, en qué tribunal y bajo qué ley. Pero la investigación acá es hecha casi que enteramente por el FBI o por la policía estatal o local, que ellos son quienes investigan. Pueden investigar de manera paralela o conjunta FBI y policías locales o estatales, y luego las fiscalías ya deciden coordinadamente si el caso se procesa en el nivel federal o estatal. Pero eso a mí me llama mucho la atención, pues porque lo que uno tiene entendido en Colombia es que pues, el fiscal también es el quien está emitiendo órdenes a policía judicial para llevar a cabo cierto acto de investigación, mientras que acá los fiscales de verdad están mucho más concentrados ya en el momento en que toda la investigación ya está hecha y les llega, y ellos tienen que fiscalizar esa investigación ya frente a un juez. Hay excepciones, hay ciertas fiscalías, la fiscalía en la que actualmente me encuentro trabajando, que es la Fiscalía de Filadelfia, tiene una pequeña unidad para realizar ciertas investigaciones, pero su marco es reducido. La regla muy general, tanto a nivel estatal como a nivel federal, es que los fiscales entonces en realidad no investigan, que yo creo que eso es una cosa muy, muy interesante que también puede dar a entender quizás como, yo creo que eso también puede tener incluso repercusiones en la carga de trabajo que tienen los fiscales. No quiere decir que trabajen poco acá, pero pues ustedes entenderán que si no tiene que también estar pendiente de estar investigando toda esa labor que implica eso, yo creo que eso genera unas consecuencias muy, muy interesantes. Ahora, yo antes expliqué un poco respecto de cómo funcionaba el tema de las fiscalías federales, pero vale la pena mucho también señalar cómo funcionan las estatales, porque es que resulta que las fiscalías estatales no son designadas, son funcionarios que son elegidos por elección popular. Entonces, la lógica es distinta. Los estados tienen competencia general, como dije, a diferencia de la jurisdicción limitada federal. Entonces, estos estados, digamos, conocen prácticamente de todos los delitos que ocurren en su territorio, salvo que se trate de unas materias muy reservadas al gobierno. En términos prácticos, esto significa que el 95% de la actividad penal en Estados Unidos se desarrolla en el nivel estatal. Que eso también, de pronto, no sé, porque uno tiene la idea de pronto de haber visto el programa de televisión, de que todo parece que fuese federal. En realidad, el 95% de los casos penales y de la actividad penal se lleva a nivel estatal. Homicidios, hurtos, violencia doméstica, temas de drogas como un poco más locales y que no tengan como esa naturaleza expansiva, agresiones, delitos sexuales, todo eso se lleva a nivel estatal. Y estos fiscales que acabo de decir, los estatales, pueden o bien ser fiscales del distrito, se les conoce así, los district attorneys, o fiscales del estado. Dentro de un estado, generalmente hay más de un distrito. Entonces, hay un fiscal del distrito y un fiscal del estado. No quiere decir esto que sea uno superior jerárquico del otro. Tocan más bien, funcionan de una manera coordinada y sus funciones a veces se pueden solapar. Entonces, por ejemplo, si la actividad criminal de una determinada organización de pronto no solo está tocando la ciudad de Filadelfia, sino también dentro de Pensilvania a Pittsburgh, que es otra ciudad importante que queda un poquito lejos, como a 5 horas. De pronto eso es un tema entonces que ya le interesa más es al fiscal del estado de Pensilvania, pero las más de las veces todos los delitos que llegan a la oficina del fiscal de Filadelfia lo va a resolver el fiscal de Filadelfia con sus fiscales nombrados por el fiscal de Filadelfia. Y una cosa que a mí me parece, digamos, una conclusión que toca entonces apuntalar ahí al final, es decir, que la justicia penal cotidiana, la gran mayoría de casos penales, se tramita en el nivel estatal. Cosa que a mí me parece muy interesante en mi experiencia también ver ese grado o la importancia de la discrecionalidad que tienen estos funcionarios, quizás por el hecho de que no son nombrados por el presidente o por el gobernador, sino que son elegidos por elección popular. El hecho de que sean elegidos por elección popular yo creo que les da una legitimidad para poder tener más margen de maniobra respecto de la forma en la que ejercen la acción penal, si se quiere. Obviamente, hay que decirlo, que ejercen la acción penal, que no es como el concepto que nosotros tenemos también de estar haciendo las investigaciones, sino ya el nivel de fiscalización. Pero eso tiene
un reflejo masivo. Y solo por poner el ejemplo, digamos, de nuevo, de la fiscalía en la que me encuentro trabajando. El fiscal actual, el District Attorney, que es el señor Larry Krasner, él llegó en 2018 y siempre lo dijo, bajo su prerrogativa, emitió una guía, una dirección interna, y él dijo, no se presentan cargos, le dicen los fiscales de su fiscalía, no se presentan cargos por posesión de marihuana, sin importar la cantidad. Resulta que posesión de marihuana es un delito en Pensilvania, pero él puede emitir la directiva de decir, esto no lo voy a fiscalizar. ¿Por qué? Porque él es un fiscal que entiende, y eso se puede leer mucho de él, es un fiscal que entiende la problemática que hay alrededor de la sobreencarcelación de las personas, de si es válido o no es válido, si es efectivo o no es efectivo. En realidad estará metiendo a tantas personas por temas de posesión de marihuana mínima. Y eso genera un efecto que ustedes dirán es bien hasta gracioso, que es que puede haber, por ejemplo, como sigue siendo ilegal, como sigue siendo un delito, entonces puede resultar que una persona es arrestada por la policía por una posesión de, no sé, digamos acá, 1 kilo de marihuana. Y llega y se pone a disposición del fiscal para que lo fiscalice, y el fiscal dice, el fiscal tiene que revisar. ¿Hay aquí algún tipo de tema de que esta persona la esté traficando? ¿Hay algún tipo de tema de que esta persona de que esto haga parte de algo mayor? Si no, si literalmente lo único por lo que usted me lo trae es por posesión de esto, no se fiscaliza. Y entonces yo creo que eso, no sé si eso les generará más preguntas al respecto, pero pues a mí me parece que es una cosa muy interesante respecto de cómo funciona esa discrecionalidad en cuanto al rol del fiscal. Yo creo que esto nos genera muchas preguntas, no solo respecto al rol del fiscal, sino también a cómo luego sucede una interacción con los jueces, dónde entran los jurados, en qué etapa del proceso, qué pasa con la ejecución de la pena y cómo operan las autoridades que también tienen un rol central aquí en Estados Unidos en esas etapas. Pero desafortunadamente nuestro tiempo ha concluido y yo creo que esto no es sino una confirmación de lo que anticipamos al inicio de este episodio. Este es un abrebocas para que las personas interesadas en cómo funciona el sistema de enjuiciamiento criminal en Estados Unidos puedan empezar a encontrar piecitos o guías por las cuales empezar a trazar caminos para llegar a debates más profundos y sin duda también preguntas que nos quedan para próximos episodios donde podamos explorar temas procesales, temas probatorios, temas concretos de investigación y de funcionamiento de cada una de estas instituciones como la Fiscalía que tú planteabas hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Muchas gracias a ustedes. Yesid, Camilo, como siempre ha sido muy provechoso compartir este espacio con ustedes explorando las complejidades del sistema de justicia penal de otras latitudes. Por supuesto, esto inspira y también reta a la reflexión en nuestro país. Y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@oexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalus. También pueden ingresar a nuestro sitio web blogpenal.uexternado.edu.co. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.